Comenzamos con Transfilosofía, la segunda y última parte de las filósofas de la Revolución Industrial o del siglo XIX, pues que en su mayoría buscaban pues la autenticidad, el reconocimiento del género y todo esto, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la primera, que es Hedwig Bender o algo así. No, esa es la segunda, perdón. Esa es la primera. Helen, no, sí, es Hedwig. Ah, rayos. Si es Hedwig o Hedwig Bender. Esta es. Sí. Todas las filósofas del siglo XIX presentadas hasta ahora tenían una actitud más negativa ante la metafísica, pero también había otras voces, entre ellas Hedwig Bender. Entonces, había una negación a la metafísica total y rotunda, o sea, nada de abstracciones, nada de absolutos, nada de nada. O sea, es algo presente, algo que tenía que estar y ya, ¿vale? Entonces ella fue diferente, Hedwig Bender. Dice, en el año 1887 apareció el libro de Bender, Filosofía, Metafísica e Investigación Aplicada. Bender intenta en esta obra establecer una relación entre la realidad centrándose en las ciencias naturales y el mundo trascendente, que va más allá del mundo material. Bender opina que las ciencias aplicadas intentan explicar los fenómenos particulares sin tomar en consideración del todo. O sea, muchos hacían separación entre filosofía y ciencia, y ella decía que no, que las dos son necesarias para poder pues trascender y tener un conocimiento más allá del mundo físico, ¿vale? Entonces, bueno, dice Bender, que ya había leído esa parte. En cambio, la filosofía permanece al margen de las ciencias aplicadas. No necesita resultados, aunque puede echar mano de ellos cuando quiera. No obstante, las dos ciencias parten de la experiencia. También la filosofía, o sea, la filosofía no necesita datos, pruebas como las ciencias duras. O sea, la filosofía es y ya. ¿Ok? Eso es. Bueno, dice, usan lo mismo, solo que en sitios diferentes, con diferentes puntos de partida. Una, como quien dice, observando en todas las direcciones desde la cima de una montaña y descendiendo con la vista gradualmente por niveles, cada vez más abajo. La otra, subiendo lentamente y con cuidado hacia arriba desde los distintos puntos en el pie de la montaña. O sea, la primera analiza, o sea, va desde arriba hacia abajo y la otra es al revés, desde abajo hacia arriba, pero las dos tienen esa misma finalidad, la filosofía y la ciencia para esta filósofa. Dice, Kant, quien también partía del supuesto de que no hay conocimiento posible sin experiencia, en un investigador puede coexistir perfectamente ambas tendencias espirituales, aunque habitualmente una de las dos tiene más peso, o bien si es el científico aplicado, es decir, el biológico, físico o astrónomo, no astrólogo, astrónomo, ¿ok? Por ejemplo, o es esencialmente filósofo. La filosofía plantea las preguntas últimas del tiempo, la eternidad, las del espacio limitado e ilimitado. Se pregunta además por la naturaleza del alma, por la relación entre cuerpo y alma, por los principios de actuar correctamente y la esencia de lo bello. La filosofía es para Bender la ciencia más completa. Es lo que muchos dicen, es que la filosofía que no sirve para nada, que no sé qué. La filosofía es una de las disciplinas más complicadas que hay. Pero todo el mundo quiere comodidad y nadie quiere esforzarse ni un poquito ya en estos tiempos. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, muchos optan por una filosofía más enfocada a la ciencia porque es más cómoda, otros por el lenguaje, pero si te pones a pensar, en realidad todos los filósofos de alguna manera son hermeneutas, es decir, son intérpretes de su tiempo, de su espacio y de su contexto, y eso es lo difícil. Pero pues nadie quiere tomar ese camino porque es el más tedioso y el más difícil. Pero bueno, seguimos. Bender considera que la metafísica es una ciencia real y en este punto se aleja de Kant, de modo que no podemos afirmar nada en relación a las preguntas metafísicas porque van más allá de la experiencia. Bender se pregunta si no hay también un conocimiento empírico indirecto junto al empírico directo. Bender tiene una firme convicción de que poseemos indicios de lo invisible en lo visible. Esto es un poco a lo cartesiano, ¿no? O sea, que ya viene dado, o sea, que el conocimiento ya la tenemos en la cabeza y lo único que hacemos con la experiencia pues es ejecutarlo, ¿vale? Hedwig Bender fue una filósofa con un pensamiento muy avanzado para su época.
fue de las primeras en defender una colaboración de todas las ciencias con la filosofía. Fíjense, la filosofía, y esto viene en un artículo de Letras Libres, no me acuerdo cuál, se suicidó cuando quiso emparentarse con la ciencia, cuando quiso mezclarse con la ciencia, porque la ciencia y la filosofía, pues no, nada que ver. Desde mi punto de vista no tienen que ver, aunque sí se ayudan unas a otras, aunque muchos maestros de los que tengo o he tenido dicen que la ciencia está haciendo filosofía, quién sabe. Pero la filosofía mató su verdadera esencia por querer emparentarse a la ciencia por lo mismo, para no ser como ahorita relegada, olvidada, jodida y así. El gran impulso que recibieron las ciencias con las nuevas teorías otorgó un, un nuevo pragmatismo a los científicos en temas que hasta entonces ocupaban los filósofos. Bender creía que la filosofía podía desempeñar un papel muy importante como elemento de cohesión entre filósofos y científicos en la explicación del mundo. Bender estaba en contra de la separación que se perfilaba entre filosofía y las ciencias aplicadas. Quería mostrar que ambas disciplinas se necesitan mutuamente. Sus ideas y su lenguaje son sumamente claros y objetivos. Desarrolló su pensamiento bajo las condiciones extremadamente duras. Tuvo que aplicarse a una disciplina muy severa para poder obtener provecho de un poco de tiempo libre. Puede que fuera precisamente su situación personal la que le inspiró para reclamar la unión de experiencia práctica y metafísica, lo cual yo estoy de acuerdo con ella, ¿verdad? Pero para Bender no solo le interesaban las preguntas metafísicas, también se comprometió a favor de la cuestión feminista, movimiento feminista en Alemania, que fue una de sus obras, y deseos y aspiraciones de las mujeres. En ellos defendía con fuerza la actividad profesional de las mujeres. Para ella, las mujeres no tenían que ser receptoras de limosnas. Por otro lado, no partiría del derecho del no era partidaria del derecho del voto a la mujer, y pues opinaba que la mujer corriente estaba todavía menos emancipada que el hombre corriente. O sea que aquí había un poco de clasismo en ella, pero bueno. Esto es muy extra lo que los teóricos y eso empezaron a analizar, pero ¿quiénes eran? Los que tenían acceso al conocimiento, los que tenían acceso a la educación, y pues no podían aspirar o sea, que ellos sí podían aspirar a más, en cambio las mujeres que no tenían esa oportunidad, pues no, y de alguna manera, pues sí tenía razón, aunque se escuche clasista, que sí estaban menos emancipadas que el hombre corriente. Bueno, dice, la filosofía por su naturaleza está íntimamente relacionada con las necesidades más elevadas del alma humana. Tiene contacto más estrecho con las fuerzas ideales de la vida, con la religión, la moral, el arte. La filosofía señala la primera causa de todo el ser, cosmología, la convivencia ideal de todos los seres que piensan y sienten como ética. Que sienten como ética, aquello que ennoblece al hombre sensorial y que hace de él un medio de elevación ideal como estética, le señala el valor de las ideas en las que se basa y que él personifica. Entonces esto fue Hedwig Bender. Y luego seguimos con Rosa Mayweather. Rosa Mayweather, que es, bueno, que ella creció en una familia burguesa y todo eso, nada más que como que subrayé eso, y pues no, o sea, como dije, yo no voy a repasar nada de sus vidas, nada más su obra y listo, porque tardaría años. En la década de 1890, Mayweather se unió a la ala radical del movimiento feminista ciudadano. Su lema era hacia la libertad y la felicidad a través del conocimiento. Las obras principales de la filósofa Mayweather son Crítica de la feminidad, género y cultura. Estos libros no son tratados sistemáticos, sino ensayos. Rosa describió los principales postulados feministas desde una óptica completamente diferente. Ahora, muchos piensan que esto del feminismo es algo muy contemporáneo, y no es cierto. Esto viene desde la Edad Media. Y en el siglo XIX pues se hizo más evidente, y obvio, pues en el siglo XX ni se diga. Pero en el siglo XIX ya empezó a dar como más fuerza, aunque no la fuerza que se tiene ahora, ¿verdad? ¿Y por qué dicen verdadero feminismo y falso feminismo? No hay verdadero ni falso feminismo. Hay feminismos de acuerdo a la cultura, el contexto, la raza, el género, bueno, sí, la raza, la cultura, la clase, porque no es lo mismo el feminismo construido desde una clase media, burguesa, con
con mujeres de tez blanca que un feminismo construido desde el indigenismo, desde los indígenas, de los pueblos originarios, desde los afro, de los latinos, bueno, un montón de cosas, que no sea ni blanco ni heterosexual, pero eso ya nos adentraremos un poquito más a la teoría queer cuando sean ya los temas de sexualidad, ahorita no me quiero salir del tema. Dice, Rosa describió los principales, pues desde una óptica diferente. Para ella, todo lo que habitualmente se considera típicamente femenino o típicamente masculino es simplemente una norma cultural que no puede pretender configurar la naturaleza del hombre ni de la mujer. El individuo y su desarrollo intelectual tienen mucho más valor que la cuestión del género. Voy a volver a leer porque esto lo quiero resaltar. El individuo y su desarrollo intelectual tiene mucho más valor que la cuestión del género. ¿Ven? Antes que apareciera Judith Butler y todas esas, Rosa Mayweather ya hablaba de esto, que el género no importa. Lo que importa es en sí tu calidad como de humana, como eres tú, pues. Y eso es lo que ella decía. Hay un ideal humano que todos deben intentar alcanzar, ya sea hombre o mujer. Cuando hablamos adelante de Simone de Beauvoir o Beauvoir, no sé cómo se pronuncia bien, volveremos a encontrar exactamente esta misma idea. Mayweather, no sé, estaba al día de los últimos acontecimientos de la medicina de su época y los tenía en cuenta. Durante mucho tiempo se ha buscado en el cerebro el factor determinante para la diferencia entre sexos y se ha creído encontrar diferentes indicios de ello. Pero hoy en día ya no puede ponerse en duda que los cerebros humanos manifiestan simplemente diferencias individuales y no las sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa qué órgano tengas, sino que más bien la diferencia es individual, no es un cerebro colectivo. Pero bueno, cuanto más desarrollada está la personalidad del ser humano, menos motivos hay para que las características sexuales pasen a primer plano. Debemos ser capaces de separar la perspectiva dictada por las convicciones. Que una personalidad femenina tenga un efecto sobre nosotros diferente al de una masculina no radica tanto en el qué es, sino en el cómo es. A Mary no le faltaron motivos para extenderse sobre este tema. En 1903, por ejemplo, publicó un libro muy controvertido llamado Género y Carácter, donde, entre otras cosas, Género y Carácter, de Otto Weininger, entre otras cosas, el filósofo y psicólogo austriaco decía que incluso el hombre de condición más baja está infinitamente por encima de la mujer de esta categoría más elevada. No es difícil imaginarse cómo debió horrorizarse Rosa al leer una afirmación semejante. Como es natural, a una persona como ella no podía caberle en la cabeza ideas discriminatorias y diferenciadoras de este tipo. Además de textos filosóficos, Mayweather escribió también poemas, novelas y hasta un libreto de ópera. ¿Qué les digo? O sea, sí, pero estas mujeres podían luchar por la igualdad, pero eran mujeres de clase alta, no se podían pensar en las demás, ¿vale? Pero en fin. En los hechos y acciones de un ser humano es donde se ve realmente la persona, en lo que piensa y en lo que dice de sí mismo, su yo reflexivo, que solo cuando está controlado por cierto grado de comprensión de la esencia primaria de autoconocimiento, posee cierta seguridad a mayor distancia entre la persona real y el yo reflexivo. Mayor es el peligro de engaño. Puede decirse que la armonía interior y exterior de la vida es, para el individuo, proporcional a la relación que tiene su yo reflexivo con su persona real. O sea, que lo que importa son las acciones, los pensamientos, las acciones como tú razonas, no tanto es el género, ¿vale? Bueno. A ver. Harriet Martineau. Ok. Dice, en 1827, Harriet publicó sus artículos en la prensa. Primero, en el periódico unitario Monthly Repository. Estaba muy interesada en las cuestiones religiosas, pero evitaba las especulaciones metafísicas y se ceñía a lo que parecía más comprensible. El libro más conocido es el tratado publicado Illustrations of Political Economy, en el que intenta
publicar que la falta de educación fomenta la criminalidad en la vida práctica, en sintonía con lo que decían algunos economistas de la época. Y todavía, la falta de oportunidades en la educación, pues sí fomenta la criminalidad, no tanto, pues, decir, es que mucha gente dice con sus frases estas pedorras de superación personal y de autoayuda, que tú puedes hacer tu vida como tú quieras, tú eres lo que sea, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y eso es una mentira, porque si supieran de interseccionalidad y cómo realmente funciona el mundo, no dirían esas afirmaciones macacas ni charlatanas. Pero bueno, dice... Oh, ella para divulgar su pensamiento utilizó el género periodístico, ¿vale? Entonces ella era periodista. Dice, para ella viajar era muy importante, es la mejor manera de eliminar prejuicios y de formarse una opinión libre. La inteligencia debe mantenerse siempre en forma para esta tarea. Así, en su tenaz búsqueda de un pensamiento libre, se entiende que el tema filosófico principal de Harriet sea la capacidad de discernir, es decir, la capacidad que hace posible actuar de manera plenamente responsable y meditada. Para mirar a través de los ojos del discernimiento, estos ojos deben ser fuertes y claros. Y un viajero, y un viajero, pocos conocimientos por adquirir con una inteligencia desentrenada. A la hora de juzgar los diferentes pueblos y las concepciones de vida, son de una importancia decisiva los prejuicios que tenemos antes de viajar a un país extranjero. Y todavía existen muchos prejuicios hacia los extranjeros, hacia nosotros mismos. Y pues no, nada que ver. No, ya cuando lo conoces, o se arraigan más o se quitan. Punto. No puede haber otra. ¿Vale? Bueno, voy a leer un fragmento de su libro How to Observe Morals and Manners. Dice, las influencias morales bajo las cuales se forman las ideas universales y opiniones sobre lo que es verdadero y falso se organizan en relación a la educación que hemos recibido, que el ser humano debe ser feliz en esta intención del Creador y los planes para ello son tan numerosos y saltan tanto a la vista que tanta contemplación de este objetivo puede decirse que es universal. Todo lo que tiene a ser felices a los seres humanos no es más que el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero hay que y debemos haberlos una serie de obstáculos a estos grandes principios de conocimiento claro y a la obediencia práctica. Si bien estos principios deben reconocerse en las raíces de la religión y la moral de todos los países. Ella creía mucho en Dios, ella creía en Dios y también lo consideraba, aunque por fuera pues fuera una antimetafísica dura y pura, pero bueno. Seguimos con Mary Whitton Calkins. Su obra principal se titula The Persistent Problems of Philosophy. Puede traducirse a los problemas que quedan en filosofía, a los problemas persistentes de la filosofía. Según el punto de vista de Calkins, de las preguntas sobre las que trata filosofía no han cambiado tanto a lo largo de los milenios, como muchos lo han hecho de maneras de abordarla. El libro sirve como una introducción básica de filosofía. Tuvo popularidad y se editó 5 veces. La primera en el año 1907. El tema central de Calkins es el yo, the self. Analizó la conciencia de los sueños, la capacidad de memoria y las nociones de estudio, de espacio y tiempo. Cada experiencia es única y el yo interviene en ella. Así llega Calkins a la conclusión de que la base de toda vida tiene que ser algo como un yo absoluto. Para Calkins, igual que para todos los pensadores de su tiempo, es evidente que la persona es un elemento esencial que la filosofía no puede eludir, aunque a su vez no quería darse por satisfecha con lo que solo era relativo, limitado en el espacio y el tiempo. Con la delimitación de este y yo absoluto es limitado. Hay que entender el yo individual, infinito y limitado. Casi nos recuerda a la antigüedad la idea absoluta de belleza y de bondad de Aspasia y Platón. Dice, se ha convertido ahora en el yo absoluto. Las numerosas personas individuales son imágenes del yo absoluto. En realidad se demuestra que la cuestión de la relación entre la experiencia a través de los sentidos y el absoluto todavía sigue ocupando a la filosofía.
Es decir, que nuestra conciencia nunca está vacía, sino que siempre tiene alguna cosa en la que está ocupada a cada momento. Esto puede entenderse fácilmente, pero nos resulta prácticamente imposible. Es imposible. Es no pensar nada por un momento. Para experimentar el yo absoluto no hace falta ninguna religión, según la opinión de la filósofa. Ella cree que se puede experimentar directamente el yo como totalidad única y consciente. El ser humano es responsable de sus acciones. Otra vez, este sentido de hacerse responsables, de ser auténticos, de no dejarse llevar. En ese sentido, la filosofía ejerce funciones educativas benefactoras. No se trata de desarrollar un ego fuerte. No se trata de desarrollar un ego fuerte. Miren, cuando yo estaba en la escuela de filosofía, el ego era tremendamente horrible. O sea, pavoneándose, se creían mucho y bla, 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 bla. Entonces, pues, así les fue. Y siguen yendo. O sea, tengo más auditorio, creo que ahorita me están escuchando. Espero que sí, que no me habla de filosofía, la verdad. Bueno, perdón. Dice, no se trata de desarrollar algo fuerte, sino de ser conscientes de que en el mundo hay que cumplir unos deberes morales. En la obra The Philosophical Credo and the Absolutistic Personality, según Mary, dice, el universo es un yo absoluto, en el que engloba todo y al que pertenecen todos los otros yo, como partes idénticas y legítimas. Y legítimas, no ilegítimas. La determinación del yo individual tiene lugar en la delimitación respecto al yo absoluto. El yo individual es finito, social y consciente, como ello es uno yo libre. Entonces este era Mary Wilton Calkins, que decía que pues no habíamos superado del todo las preguntas de la filosofía. Y pienso que esta ya es la última. Y lo que es la reflexión de la autora de este libro, y ya para complementar un poco el programa, voy a platicar de ciertas cosas. No sé si subirlo a Facebook porque se me van a hacer muy sensibles. Ya hice el primer 5 minutos de odio, que es la falta de autenticidad, pero ahora todo el mundo quiere ser pensador, quiere dar su opinión. Y yo voy a hablar al respecto de eso que yo pienso. O sea, y bueno, ya para finalizar la conclusión de la autora. Y ya, vamos al último capítulo de lo que es las mujeres del siglo XX. Ya vamos a acabar. Y fue muy divertido, la verdad. Pero bueno, eso ya. Esas cosas nostálgicas ya las voy a decir cuando termine, cuando acabe el libro. ¿Vale? Bueno, dice: la mirada del pensamiento de las filósofas del siglo XIX iba dirigido tanto hacia afuera como hacia adentro. Su pensamiento engloba alrededor de la persona y su conciencia del papel que debe desempeñar el ser humano en la sociedad, pero la preocupación metafísica no había desaparecido, aunque a menudo se dejaron de oír críticas. Pero otro lado, la discusión sobre la cuestión feminista tuvo gran desarrollo en esta época. Los avances de la técnica y la ciencia hicieron plantear cuál debía ser el papel de las mujeres en este nuevo mundo que empezaba a vislumbrarse. Ninguna de las filósofas que hemos conocido de esta época dejó de lado el punto de vista práctico de la filosofía. Ninguna tuvo una orientación filosófica puramente teórica. Ya lo he dicho como 500,000 veces, pero voy a repetirlo hasta que se me seque la lengua, no sé qué decir. La filosofía, por desgracia, ha caído en un academicismo sin fin, en una torre de marfil sin fin. Es decir, para que tengas a los maestros, a los estudiantes contentos y todo esto, tienes que hacer coloquios que son súper aburridos, la verdad, así lo voy a decir. Súper aburridos, tediosos, y siempre es la misma dinámica, no cambia. Entonces, los coloquios son para ellos, hechos por ellos y para ellos, nada más, porque yo no he visto, al menos aquí en México, un auditorio lleno de gente que quiere escuchar. Pero eso es mi opinión, ¿vale? Eso es lo que yo pienso. Bueno, dice: todas defendieron una acción responsable, actuación responsable. Esa palabra como nos choca mucho, ¿no? Ahorita.
en estos tiempos, en siempre, pero ahora más. A nadie le gusta ser responsable de sus actos. Es como un insulto mentarles la madre o algo así. ¿Vale? Muchas de ellas forman parte de organizaciones de mujeres, no escribieron tratados sistemáticos, probaron otras formas de expresión, escribían ensayos, escribían en los periódicos y con ello no se alejaban de la gente común y corriente sin formación filosófica. ¿Ok? ¿Por qué le hice este tono? Porque, como ya he dicho muchas veces, la filosofía se ha alejado mucho de lo que partió de su principio. Y me parece conveniente, pues, regresar a ese principio. ¿Vale? No nada más es, la. Pero bueno, voy a parar aquí el encoder y voy a hablar sobre, ya si de 5 minutos de odio, que va a ser un mini programa que ya quería planear ahorita estoy en eso, así que voy a cortar un poquito el encoder, o no sé si a combinarlo con el encoder, pero si lo hago se va a mezclar con el programa y no quiero. Entonces lo corto y ahorita seguimos con los 5 minutos de odio. No creo que dure mucho. Como digo, esas son ciertas cositas que quiero decir. Y bueno, el programa es 5 minutos de odio en el sistema orwelliano. Cualquier tema que ustedes quieran pasar. Eso sí, lo voy a recalcar de una buena vez. Una cosa es decir lo que tú piensas y otra cosa ya es incitar el odio, a golpear gente o matar y ese tipo de cosas no van, ¿ok? So, aquí voy a finalizar este programa y va a seguir el otro. No va a ser diario, nada más cuando tenga que expresar algo así muy importante y ya, ¿vale? Bueno.